con el deseo de vivir el triduo pascual, reunidos alrededor de la palabra de Dios, que como dice San Lucas en el libro de los Hechos, tiene poder para construirnos y hacernos partícipes de la herencia con todos los santificados, queremos dejarnos interpelar este año por ella, porque la palabra de Dios está viva en todo momento y proclamándola con fe, sentirnos más unidos como cristianos y como hermanos. Dios nos bendiga y guarde nuestros corazones en el amor y en la humildad. Lectura del libro del Éxodo. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decida toda la asamblea de los hijos de Israel: el día de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis. Palabra de Dios. Primera carta a los Corintios. Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracia, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan. La víspera de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiera amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Después echó agua en una jofaina y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido.
Llegó a Simón Pedro, que le dice: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús les respondió: Lo que yo hago, tú ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Díjole Pedro: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo mis pies, sino hasta las manos y la cabeza. Y Jesús le contesta: Quien se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues todo él está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Pues sabía quién era el que le iba a entregar, por eso dijo: No todos estáis limpios. Cuando terminó de lavarse los pies, tomó su manto, se puso de nuevo a la mesa y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros. Palabra de Dios. Del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma, verá la luz,
El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Porque Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera de la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:
yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestran que he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato a donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guarda habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: entonces tú eres rey. Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: mirad, os lo saco para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: he aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato les dijo: lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilatos entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: he aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos,
uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino: este ha dicho: soy el Rey de los Judíos. Pilato les contestó: escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre junto a ella, al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la sacaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, porque también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un solo hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra de Dios. Del libro del Génesis. Después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Dios dijo: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno, y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Abraham dijo a sus criados: quedaos aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac,
y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre: «Padre». Él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». El muchacho dijo: «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham contestó: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y siguieron caminando. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y afiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó: «Abraham, Abraham». Él contestó: «Aquí estoy». El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio «El Señor ve», por lo que se dice aún hoy: «En el monte el Señor es visto». El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz». Palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: «¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes». Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube, que iba delante de ellos, se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, en medio del mar. Todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios
y sembró el pánico en el ejército de egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: «Huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto». Luego dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Moisés extendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios, en su huida, toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio, pues, Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor: «Cantaré al Señor, gloria es su victoria, caballos y carros ha arrojado en el mar». Palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Yahvé me dirigió su palabra en estos términos: Hijo de hombre, los de la casa de Israel que habitaban en su tierra la contaminaron con su conducta y sus obras. Su conducta me resultaba impura, como la de una menstruación. Entonces derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían vertido en su tierra y por las basuras con las que la habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y fueron esparcidos por los países. Los juzgué según su conducta y sus obras. Y en las naciones donde llegaron, profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera a propósito de ellos: son el pueblo de Yahvé y han tenido que salir de su tierra. Pero yo he tenido consideración a mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde había ido. Por eso di a la casa de Israel: esto dice el Señor Yahvé: no hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que vosotros habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Yo santificaré mi gran nombre, profanado por vosotros entre las naciones, y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, oráculo del Señor Yahvé, cuando vean que me sirvo de vosotros para manifestarles mi santidad. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras basuras. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis un pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios.
Lectura de la carta a los romanos. ¿Es que no sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a Él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado. Porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre. Y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Evangelio según San Marcos. Pasado el sábado, María la Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a ungirlo, y muy de madrugada, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro a salir del sol, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y al mirar, vieron que la piedra había ya sido removida, y era en efecto sumamente grande. Y entrando en el sepulcro, vieron sentado a la derecha a un joven vestido con una larga túnica blanca, y quedaron llenas de estupor. Mas él le dijo: no tengáis miedo, a Jesús buscáis, el Nazareno crucificado. Resucitó, no está aquí. Ved al lugar donde lo habían puesto, pero id a decir a los discípulos de él y a Pedro: va delante de vosotros a la Galilea, allí lo veréis, como os dijo. Es palabra del Señor. I believe I overcome by the power of His blood. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends, because He lives. I was dead in the grave. I was covered in sin. Del libro de los Hechos. Dios no hace acepción de personas, sino que acerta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día
y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos, nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses. Por tanto, si habéis resucitado con el Mesías, buscadlo de arriba, donde está el Mesías sentado a la derecha de Dios. Estad centrados arriba, no en la tierra. Moristeis, repito, y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando se manifieste el Mesías, que es vuestra vida, con él os manifestaréis también vosotros gloriosos. Palabra de Dios. Lectura del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Ese adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón, Pedro, detrás de él, y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en su sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido la Escritura. Palabra de Dios. Oh Rey perpetuo de los elegidos, oh Creador que todo lo creaste, oh Dios en quien el Hijo sempiterno es desde antes del tiempo igual al Padre. Oh tú, que sobre el mundo que nacía imprimiste en Adán tu eterna imagen, confundiendo en su ser el noble espíritu y el miserable lodo de la carne. Oh tú, que ayer naciste de la Virgen y hoy del fondo de la tumba naces. Oh tú, que resurgiendo de los muertos, de entre los muertos resurgir nos haces. Oh Jesucristo, libro de la muerte a cuantos hoy reviven y renacen, para que seas el perenne gozo pascual de nuestras mentes inmortales. Gloria al Padre Celeste y gloria al Hijo, que de la muerte resurgió triunfante, y gloria con entrambos al Divino Paracleto por siglos incesantes. Amén.